Bienvenidos a Videomate a un video más. Es un enorme gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver un triángulo oblicuo-ángulo aplicando la ley de los cosenos y utilizando el caso número 1. Si el video resulta de interés en tus estudios, yo te invito a que visites el canal y si te agrada, te suscribas, compartas y comentes. Iniciemos. Vamos entonces a ver las fórmulas que se utilizan en la ley de los cosenos. Antes que nada, déjame comentarte que para poder resolver un triángulo oblicuo-ángulo utilizando esta ley, contamos con 6 fórmulas. De esas 6 fórmulas, 3 de ellas nos sirven para poder conocer la medida de cada uno de los lados. Y si lo que queremos encontrar es la medida o abertura de cada ángulo, también contamos con otras 3 fórmulas más. Si queremos encontrar el valor del lado A, la fórmula a utilizar es la siguiente. Tenemos lado A es igual a la raíz cuadrada del lado B elevado al cuadrado más el lado C también elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación del lado B por el lado C. Estos lados se multiplican por el coseno del ángulo A. Si lo que queremos encontrar es el valor o la medida del lado B, la fórmula a utilizar es B es igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación del lado A por el lado C. A su vez, estos lados se deben de multiplicar por el coseno del ángulo B. Y de igual manera, si lo que queremos encontrar es la medida del lado C, la fórmula a utilizar es raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación del lado A por el lado B, y estos dos lados se multiplican por el coseno del ángulo C. Ahora, si queremos encontrar la abertura de cada uno de los ángulos, podemos también utilizar 3 fórmulas diferentes. Si queremos encontrar la abertura del ángulo A, la fórmula es coseno a la menos 1 del lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos la medida del lado A elevado al cuadrado. Estos 3 lados, una vez que se elevaron al cuadrado, enseguida se deben de dividir entre 2 veces la multiplicación del lado B por el lado C. De igual manera, si necesitamos obtener la medida del ángulo A, la fórmula es coseno a la menos 1 será igual al lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado. Estos 3 lados que se elevan al cuadrado enseguida se deben de dividir entre 2 veces la multiplicación del lado A por el lado C. Y finalmente, si necesitamos encontrar la medida del ángulo C, la fórmula es coseno a la menos 1 de el lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado menos la medida del lado C elevado al cuadrado. Estos 3 lados, una vez que se han elevado al cuadrado, enseguida se dividen entre el doble de la multiplicación del lado A por el lado B. Así que de esta manera, utilizando la ley de los cosenos, podemos resolver cualquier triángulo oblicuo-ángulo, y bueno, para ello contamos con 3 fórmulas para los lados y 3 fórmulas para los ángulos. Veamos un ejemplo en el cual vamos a resolver un triángulo oblicuo-ángulo aplicando la ley de los cosenos y enfocándonos al caso número
1. Caso número 1. El caso número 1 para la solución de triángulos oblicuángulos es cuando se conocen como datos dos lados y el ángulo que queda comprendido entre estos lados, es decir, el ángulo que queda en medio de esos dos lados conocidos. Veamos un ejemplo en el cual vamos a resolver precisamente un triángulo utilizando el caso número 1. Resolvamos entonces el siguiente triángulo oblicuángulo en el cual pues vamos a utilizar la ley de los cosenos. Calcular el lado A y los ángulos B y C que faltan de un triángulo oblicuángulo en donde conocemos los siguientes elementos. Tenemos como datos el valor del ángulo A, que es de 129 grados 40 minutos. También conocemos la medida del lado B, que es de 15 centímetros. Y la medida del lado C, que es de 16.8 centímetros. La imagen que representa el triángulo a resolver es la siguiente. Podemos ver claramente que se trata de un triángulo oblicuángulo, ya que ninguno de los ángulos mide 90 grados. De este triángulo conocemos este ángulo, llamado ángulo A, que tiene una abertura de 129 grados 40 minutos. Conocemos el lado B, que tiene una medida de 15 centímetros. Y también conocemos el lado C, con una medida de 16.8. Como podemos apreciar, tenemos dos lados conocidos y el ángulo que queda en medio de esos lados. Por lo tanto, este viene siendo el caso número 1 en donde vamos a aplicar la ley de los cosenos. Las partes o elementos que no se conocen son el ángulo B, no sabemos la abertura de este ángulo. Tampoco conocemos la medida de todo este lado llamado lado A. Y al mismo tiempo no sabemos o no conocemos la abertura del ángulo que se encuentra en la parte superior al que se le ha llamado ángulo C. El primer paso para llevar a cabo el cálculo de este triángulo es obtener la medida del lado A, que es uno de los lados que hace falta, ya que conocemos el lado B, también conocemos el lado C, pero nos falta determinar la medida del lado A. Entonces comenzamos precisamente por obtener la medida del lado faltante. Recordemos que en la ley de los cosenos contamos con tres fórmulas para conocer los lados. Y en este caso la fórmula a utilizar es la fórmula que nos permita conocer la medida del lado A, que es la siguiente. El lado A será igual a la raíz cuadrada del lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación del lado B por el lado C, y estos lados se multiplican por el coseno del ángulo A. Así que tomando esta fórmula y reemplazando cada una de las letras por su correspondiente valor, vamos a encontrar la medida del lado A. Veamos entonces. A será igual a la raíz cuadrada del lado B, que tiene una medida de 15 elevado al cuadrado, más el lado C, que tiene una medida de 16.8 elevado al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación del lado B, es decir 15, por el lado C, que mide 16.8. Estos lados se multiplican por el coseno del ángulo A, cuya abertura es de 129 grados 40 minutos. Una vez que hemos hecho el cambio de letras por cada uno de los números, enseguida efectuamos las operaciones. Para ello, vamos entonces a utilizar la calculadora para poder encontrar el coseno del ángulo de 129 grados 40 minutos. Veamos.
Para ello lo primero que debemos de hacer es precisamente accionar el botón con la razón coseno. Enseguida capturamos el ángulo 129 grados y a continuación los minutos, que son 40 minutos. Cerramos con un paréntesis y accionamos el botón igual, obteniendo el decimal menos 0.63832, número que vamos a utilizar enseguida para continuar el cálculo del lado A. Por lo tanto, una vez conocido el coseno del ángulo, la fórmula nos va a quedar como A es igual a 15 elevado al cuadrado. Si 15 lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener 225. Debemos recordar que cuando un número se eleva al cuadrado, esto implica tomar el número y multiplicarlo por él mismo dos veces. Es decir, que al multiplicar 15 por 15, obtenemos 225. Enseguida vamos a sumar y ahora 16.8 lo elevamos al cuadrado para obtener 282.24. A continuación anotamos el signo menos, se va a efectuar una resta y ahora vamos a multiplicar de manera consecutiva estos tres números, de tal manera que al multiplicar 2 por 15 obtenemos 30 y 30 al multiplicarse por 16.80 nos da como resultado 504. A su vez, este número se multiplica por el coseno del ángulo, cuyo resultado lo hemos encontrado en la calculadora y que es el decimal menos 0.6383. Una vez efectuado estas operaciones, ahora seguimos y vamos a multiplicar estos dos números. Mientras tanto, 225 y 282.24 van a permanecer igual, por lo que el lado A será igual a la raíz cuadrada de 225 más 284.24 más aquí. ¿Por qué se efectuó un cambio de signo? La razón es la siguiente: tenemos un signo negativo que pertenece a la fórmula de la regla de los cosenos, y al mismo tiempo, dentro de este paréntesis, el coseno del ángulo salió negativo. Por lo tanto, aquí, al tener dos signos negativos y al efectuar multiplicación, vamos a tener que aplicar la regla de los signos, de tal manera que al multiplicar menos y menos nos da como resultado más. Enseguida multiplicamos 504 por 0.6383 para obtener 321.80. Una vez que llegamos aquí, el siguiente paso será sumar estos tres números para obtener entonces que el lado A será igual a la raíz cuadrada de 829.04. Finalmente, con la calculadora obtenemos la raíz de 829.04 para encontrar que el lado A tiene la medida de 28.79 centímetros. De esta manera, tenemos entonces ahora ya conocida la medida del lado A, y con ello ya tenemos los tres lados de este triángulo. Continuemos ahora y encontremos en el siguiente paso uno de los dos ángulos que nos hace falta. Continuamos y entonces llegamos a la etapa en la cual ahora vamos a calcular precisamente uno de los ángulos que nos hacen falta. Tenemos entonces lo siguiente: queremos encontrar la medida o abertura del ángulo B, y hasta ese momento tenemos los siguientes elementos conocidos. Conocemos el ángulo A con una abertura de 129 grados 40 minutos. También conocemos la medida del lado A, que es de 28.79 centímetros. Al mismo tiempo conocemos la medida del lado B, que es de 15 centímetros, y de igual manera
conocemos la medida del lado C, que es de 16.8 centímetros. Por lo tanto, el triángulo lo tenemos de la siguiente manera. Vamos a encontrar ahora la medida de este ángulo que se encuentra en la parte inferior, es decir, la medida del ángulo B. Recordando que para poder encontrar la medida de cada uno de los ángulos contamos con tres fórmulas. Y en este caso vamos a ocupar la fórmula que nos permita conocer cuántos grados mide el ángulo B. Por lo que la fórmula a utilizar es la siguiente. Ángulo B es igual a coseno a la menos 1 del lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos lo que mide el lado B elevado al cuadrado. Una vez que los lados se han elevado al cuadrado, enseguida se deben de dividir entre 2 veces la multiplicación del lado A por el lado C. Por lo tanto, vamos a tomar esta fórmula y vamos a reemplazar cada una de las letras por su respectivo valor, quedando entonces que el ángulo B será igual a coseno a la menos 1 de lado A elevado al cuadrado, pero el lado A mide 28.79, cantidad que elevamos al cuadrado. Enseguida la fórmula nos indica más el lado C elevado al cuadrado, en donde el lado C mide 16.8 centímetros, que lo vamos a elevar también al cuadrado. Enseguida debemos de restar el lado B, que tiene una medida de 15 centímetros y por lo tanto 15 se eleva al cuadrado. Todo esto va a quedar dividido entre el doble del lado A, es decir 28.79, por el lado C, que mide 16.8. Por lo tanto, en la parte superior vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos números, por lo que el ángulo B nos va a quedar. Ángulo B será igual al coseno a la menos 1 de, si tomamos 28.79 y lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 828.86. Recordemos una vez más que cuando un número se eleva al cuadrado, esto implica multiplicar el número por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, 28.79 por 28.79 nos da 828.86. A continuación vamos a sumar. Y ahora 16.8 se eleva al cuadrado para obtener 282.24. Siguiendo con la fórmula, ahora vamos a restar y enseguida tomamos 15 y lo elevamos al cuadrado, por lo que 15 elevado al cuadrado nos da 225. En la parte inferior simplemente vamos a multiplicar 2 por 28.79 y lo que da enseguida se multiplica por 16.8 para obtener 967.34. Seguimos entonces y vamos a efectuar las operaciones indicadas dentro de este signo de agrupación, quedando entonces que el ángulo B será igual al coseno a la menos 1. En la parte superior debemos de sumar 828.86 más 282.24 y lo que dé la suma de estos dos números, enseguida se le debe de restar 225 para entonces obtener 886.10, número que va a quedar dividido entre 967.34. Si a continuación dividimos estos números, obtenemos que el ángulo B será igual al coseno a la menos 1 de 0.9160. Aquí vamos a utilizar entonces la calculadora para que a través del coseno a la menos 1 encontremos la medida en grados del ángulo B. Por lo tanto, pasamos al uso de la calculadora y tendremos. Primero, pues debemos de
accionar el botón Shift. Enseguida accionar el botón con la razón coseno. Aparece coseno a la menos 1 y ahora vamos a anotar el decimal 0.91160, o sea 60. Cerramos el paréntesis y enseguida accionamos el botón igual para obtener como resultado 23.6518, que es el ángulo. Pero para convertirlo en grados accionamos el botón de grados, quedando entonces que el ángulo B tiene una abertura de 23 grados 39 minutos 6 segundos. De esta manera hemos encontrado entonces que la abertura del ángulo B es de 23 grados 39 minutos 6.6 segundos. Una vez que ya conocemos la medida del ángulo B, como último paso pasemos a calcular ahora el ángulo C. En esta última etapa pues nos resta por obtener la abertura del ángulo, en este caso el ángulo C. Por lo tanto, como tercer paso, calculemos ahora el ángulo C. Hasta este momento tenemos los siguientes datos. Conocemos el ángulo A con una abertura de 129 grados 40 minutos. También conocemos el ángulo B con la abertura de 23 grados 39 minutos 6.6 segundos. Sabemos que el lado A mide 28.79 centímetros, que el lado B mide 15 centímetros y que el lado C mide 16.8 centímetros. Por lo tanto, el triángulo, que es este triángulo oblicuo-ángulo, en donde ya conocemos el lado A, también conocemos cuánto mide el lado B y conocemos al mismo tiempo cuánto mide el lado C. También ya hemos determinado la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. El único elemento que nos falta encontrar pues es la medida o abertura del ángulo C. Por lo tanto, como último paso, calculemos este ángulo y utilizando la fórmula que de acuerdo a la ley de los cosenos nos permite obtener este ángulo. La fórmula es: ángulo C será igual al coseno a la menos 1 de el lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado menos lo que mide el lado C elevado al cuadrado. Una vez que los lados se han elevado al cuadrado, enseguida se deben de dividir entre 2 veces la multiplicación del lado A por el lado B. Por lo tanto, tomando la fórmula y reemplazando cada una de las letras por su respectivo valor, tendremos entonces lo siguiente: ángulo C es igual al coseno a la menos 1 de el lado A elevado al cuadrado, en donde el lado A mide 28.79, cantidad que anotamos y elevamos al cuadrado. Enseguida sumamos ahora el lado B elevado al cuadrado, en donde el lado B mide 15 centímetros, por lo que anotamos 15 elevado al cuadrado. Como tercer elemento vamos a restar el lado C, que mide 16.8, valor que anotamos y elevamos al cuadrado. Todo esto se va a dividir entre 2 veces la medida del lado A, es decir, 2 veces 28.79 por la medida del lado B, que es de 15 centímetros. Una vez realizado el reemplazamiento, en la parte superior vamos a elevar cada uno de los números y en la parte inferior vamos a efectuar la multiplicación de estas tres cantidades. Por lo que el ángulo C nos va a quedar que ángulo C será igual al coseno a la menos 1 de, si tomamos 28.79 y lo elevamos al cuadrado, obtendremos 828.86. Sumamos y ahora si el número 15 lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener 225. A continuación debemos de restar y ahora tomar 16.8 y elevarlo al cuadrado
para obtener 282.24. Mientras tanto, en la parte inferior, al multiplicar 2 por 28.79 y lo que nos dé la multiplicación de estos dos números, si enseguida lo multiplicamos por 15, vamos a obtener como resultado 863.70. Una vez efectuadas las operaciones indicadas en este signo de agrupación, enseguida vamos a tomar en la parte superior estos números y los vamos a sumar, y después el último número lo vamos a restar, para obtener entonces que el ángulo C será igual al coseno a la menos 1 de 771.62. Este número se obtiene cuando a 828.86 le sumamos 225, y lo que da la suma de estos dos números, enseguida se le quita 282.24 para así obtener 771.62, número que debemos de dividir entre 863.70, por lo que si ahora efectuamos esta división, obtendremos que el coseno a la menos 1 será igual a un decimal que es 0.8934. Es aquí entonces donde vamos a utilizar la calculadora para que a través del coseno a la menos 1 determinemos el valor angular del ángulo C. Veamos entonces cómo utilizar nuestra calculadora. Lo primero es a oprimir el botón Shift, y una vez que tenemos el botón Shift, enseguida el botón con la razón coseno. Va a aparecer en la pantalla coseno a la menos 1, y ahí es donde vamos a capturar el decimal, que es 0.8934. Una vez que el decimal lo tenemos completamente anotado, cerramos con un paréntesis del lado derecho y enseguida accionamos el botón de igual, para de esta manera obtener el ángulo, pero en decimal. Si este ángulo lo queremos en grados, como siguiente paso debemos de accionar el botón de grados, y de esta manera vamos a obtener que el ángulo C tiene una abertura de 26 grados, 41 minutos, 46 segundos. Entonces, sabemos ahora que el ángulo C tiene una abertura de 26 grados, 41 minutos, 46 segundos. Bien, aquí finaliza el video. Espero que te haya gustado la explicación, y pues te invito a que visites el canal. Si te agrada, te suscribas, que al mismo tiempo compartas y comentes. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Gracias por tu atención. Bye.